corresponde en este capítulo ver un nuevo comportamiento de deslealtad. Esta vez veremos la violación de secretos como un comportamiento desleal. La palabra que nos involucra y que nos interesa ser entendida sería secreto. ¿Qué es un secreto? El secreto no aparece definido en la ley, no aparece tampoco definido en la ciencia y arte. Lo importante es ver el significado de secreto en el diccionario. ¿Qué se ha dicho de secreto? Se dice de secreto como aquello que no es público, aquello que no está de conocimiento público y que es conocimiento de pocos o de uno. Eso es un secreto. En tal suerte nos corresponde ahora verificar y entender el concepto de secreto, partiendo de un punto, y es que el secreto deviene de aquello efectivamente que no es conocido por muchos, lo que es hermético. Cuando hablamos de hermético es porque deviene de todo aquello que era de Hermes el hermético, un personaje histórico muy importante en la medida que es de donde deviene toda la fuente de algunos pasajes importantes del hermetismo, como es el Kybalión. En ese sentido vamos a ver en este capítulo en qué consiste el secreto y la violación de secreto. La empresa aérea Vuela Alto es una compañía de España con una experiencia de más de 80 años. En mercado, el año pasado comenzó actividades la aerolínea Tío Rico. Dado que esta empresa nueva de entrada se apropió del 30% del mercado, la empresa Vuela Alto se preocupó. Por ello, han buscado la contratación de una persona experta en sistemas y telecomunicaciones y le han indicado que si es posible oír lo que conversa el presidente de la empresa competidora por teléfono. El experto dice que eso es fácil de hacer y que mucha gente lo hace y que es usual. Hace más de 2 meses Vuela Alto oye las conversaciones del presidente de la empresa Tío Rico y la nueva empresa bajó su participación a 5%. ¡Plom! Nuevamente comenzamos a determinar cómo es una deslealtad desde el punto de vista de responsabilidad civil para que sea calificada como deslealtad. Señalábamos siempre que el tema de responsabilidad civil tiene un concepto de daño, culpa o dolo y nexo causal. Y adelantemos algo que no hemos dicho en los anteriores capítulos, y es lo siguiente, para tener siempre en cuenta. Dentro de un proceso judicial, el demandante va a intentar probar que hay un daño, que una culpa o dolo y un nexo causal. El demandado va a intentar probar que no existe un daño y o que no existe una culpa y o que no existe un nexo causal. Es un juego donde cada uno tiene que determinar si efectivamente eso ocurre. El demandante dice que hay un culpable, que es el demandado. Y el demandado lo que puede decir es que no existe daño. O puede decir que la culpa es de un tercero. O que la culpa es de la víctima. Él mismo fue el que generó el daño. Puede generar muchísimos más causales de justificación, como que el comportamiento no está prohibido en la ley, o que está amparado en la ley, o que es un daño legítimo. Entonces existen muchas figuras jurídicas que permiten a nivel argumentativo decir que alguien es responsable o no responsable. Esto no nos corresponde en este volumen. Más adelante adelantaremos un volumen que tiene que ver con todo el régimen de responsabilidad y explicando cómo es que se adelanta un juicio de responsabilidad civil por parte del demandante, qué variables tiene que probar y cómo el demandado se puede de alguna manera defender de ese ataque que hizo alguna persona. Pero pongamos un ejemplo, por ejemplo, daño, culpa y nexo causal. El demandante dice, efectivamente usted me causó un daño y un perjuicio. Y el demandado lo que dice es, yo actué en derecho. Y le queda al demandante, frente a esa figura planteada por el demandado, decir, es verdad que usted actuó dentro de un derecho, pero usted abusó. Y es una forma en 3 pasos, en 3 escenas, donde ocurre, yo pruebo un daño, demandante, el demandado me dice, no, yo actué en derecho, y es verdad que el derecho lo ampara, y es poder decir una salida, y es decir, es verdad, sentarme en la defensa del otro y decirle, es verdad que eso está dentro del derecho justificado, pero usted abusó de ese derecho. Entonces es una forma de ver cómo de alguna manera que se mueve un proceso judicial en cuanto a fórmulas de responsabilidad y cómo es que se adelanta estructuralmente un caso, porque no todos
Las personas pues saben efectivamente cómo se adelanta un caso. Volvamos al tema que nos ocupa en este episodio y es daño a la concurrencia, como siempre, porque ese es el bien jurídico tutelado en materia de deslealtad. Concurrencia, ¿qué es? Hemos dicho, concurrencia entendemos como asistir al mercado. ¿Y quién puede asistir a ese mercado? Dos personajes. Por una parte, el comerciante, que puede dañársele su asistencia, o un partícipe del mercado, que hemos dicho que puede ser el consumidor, al cual también se le puede dañar esa asistencia al mercado. Vamos a una culpa o dolo, que hemos mencionado que la culpa o dolo es un comportamiento de un ser humano o de una empresa. Y ese comportamiento es el que supuestamente genera la afectación a la concurrencia. Y en este momento, ¿cuál estamos viendo? La explotación de un secreto industrial. Y vamos específicamente a la palabra secreto. ¿Qué es secreto? Porque ese es el componente de la conducta que está adelantando una persona con culpa o con dolo que genera daño a la concurrencia. Y es la violación de secreto industrial. Y partíamos de secreto. ¿Qué es secreto? Es aquello que no está en el dominio público, es decir, que pocos lo saben o que solamente uno lo sabe y que de alguna manera alguien está explotando o alguien está teniendo acceso a un secreto de manera ilegítima. Y en ese sentido tendríamos que ya preguntarnos entonces cuándo es que hay una deslealtad en virtud de del encuentro con un secreto y el uso de ese secreto. Y encontramos que efectivamente hay dos formas de comportamiento. Por una parte, el que tiene acceso al secreto de manera legítima, que es una forma de tener acceso a un secreto, pero otra es tener acceso a un secreto de forma ilegítima, es decir, a través del espionaje. Y en ese sentido comenzamos a encontrar y a tratar de desenredar las cargas que hay frente al secreto, porque si yo tengo un secreto, tengo que tener todas las cargas pertinentes para que el secreto siga siendo secreto. Que no ocurra como a veces se dice en el lenguaje coloquial, acá entre nosotros dos, y a todo el mundo le ha dicho acá entre nosotros dos. ¿Qué secreto va a ser ese? Si es que el que volvió público el secreto es el dueño del secreto y él tiene una carga que en derecho se llama del vigilante de la cosa, él tiene que vigilar su secreto. Porque si es imprudente con su secreto es culpa de la víctima, y por eso estábamos hablando de las causales de justificación frente a un comportamiento. Porque es que puede ocurrir que el causal del comportamiento sea la propia víctima, que hoy todo el mundo sabe lo que él hizo, lo que él creó, porque él se encargó de decirlo. Y en derecho encontramos diferentes figuras que tienen que ver con eso, y es el ius eligendi o el ius vigilandi. Ius eligendi, yo elegí a esa persona y esa persona se equivocó en una actividad, yo soy el culpable por haber elegido mal, porque tenía varias posibilidades de elegir y elegí una persona que no era adecuada para el trabajo. ¿Quién es el culpable? ¿El trabajador o el empleador? El empleador por haber elegido mal a esa persona. Por eso en derecho el empleador tiene que responder frente a terceros por los daños que cometa su empleado. Es un tema de responsabilidad indirecta, pero en el ius eligendi o el ius vigilandi, y es el derecho a vigilar la cosa, el derecho a vigilar el servicio, el derecho a vigilar como cuando se deja un carro en un parqueadero para que vigilen que efectivamente no ocurra nada, la diligencia y la vigilancia. Y acá ocurre lo mismo con el secreto, y es si él tiene un secreto, primero que todo, cuando se lo cuenta a alguien, tiene que decirle que es un secreto, porque si no lo que hizo fue volverlo público, y si lo volvió público, él es responsable de ello. El derecho es lógico y racional. En ese sentido, si se le da acceso legítimo a una persona, al momento en que se le cuenta ese acceso legítimo, tiene que decirle que eso es una información confidencial o secreta. Porque si no le dice que es una información confidencial o secreta, la persona va a entender que la información es pública, porque lo genérico es que una información sea de carácter pública. Y si es de carácter pública, lo que hay que determinar es que esa carga está en cabeza del dueño del secreto. Entonces, importante tener en cuenta que para considerar que un comportamiento es desleal por violación de secreto, es que al momento en que se tuvo acceso legítimo a ese secreto, quien lo contó o quien lo puso a conocimiento de otros, le puso la carga de confidencialidad.
Por eso ustedes ven que en algunos contratos aparece la cláusula de confidencialidad, no le cuenta a nadie. Pero no puede ser genérica, y es que aparezca en un contrato laboral, por ejemplo, que el trabajador todo lo que tenga acceso es reservado, porque tampoco es así, no todo reservado. Lo excepcional es que algo sea reservado, lo general es que sea público. Una, porque la educación es pública, una, porque la información es pública. Son cosas, con pocas cosas las que son reservadas. Entonces, en ese sentido, hay una carga del dueño de la información de cuando la transmite a otro, decirle en su ius vigilandi que hay una confidencialidad sobre lo que está contando, porque si no pone ese límite, el que recibe, el receptor de la información, va a considerar que es pública, y si es pública tiene derecho a contarlo. Es decir, acá hay una carga en cabeza del demandante de probar que él fue sagaz, tuvo la carga de diligencia y la carga propia de la propiedad privada, de que no lo volvió público lo que era propiedad privada y era solamente de él. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Es que el dueño de la información la dio y tuvo un acceso legítimo del empleado, y este empleado vulneró la confidencialidad, y ahí la situación cambia. Ahí ya no es culpa de la víctima, sino culpa efectivamente del trabajador que se le dio la confidencialidad de una información, se fue de la empresa y la usó por fuera, o estando dentro de la empresa se la dio a un tercero, y ahí violó el secreto, porque efectivamente el secreto se mantuvo secreto por la cláusula de confidencialidad, y ahí estaríamos en un supuesto de deslealtad. Otra posibilidad es el acceso ilegítimo, es decir, el acceso a través del espionaje. Porque ahí la situación es muy diferente, se tuvo acceso no a través de un medio legítimo, sino a través de un espionaje de una persona que trabaja con ese comerciante, o adicionalmente que tuvo acceso de manera ilegal a una caja fuerte, cogió la información y se la llevó, que es otra forma también donde se puede establecer que hay un acceso ilegítimo a la información, y en este caso el solo acceso ilegítimo ya es desleal. No importa si lo usa o no lo usa dentro del mercado. Cosa diferente es en el acceso legítimo, que ya que tuvo acceso legítimo, pues ya tiene la información. El punto es que rompa la confidencialidad que le fue impuesta como carga. Pero en el segundo caso, que es el acceso ilegítimo y el acceso al por espionaje, ya la situación es diferente, porque aquí parte es del acceso ilegítimo, ya es considerado desleal, independientemente si lo usa o no lo usa. Y en ese caso, ¿qué tendríamos? Daño a la concurrencia. ¿Por qué existe un daño a la concurrencia? Pues porque alguien está asistiendo con la información de otro. Bien sea porque fue ilegítimamente o porque fue legítimamente. Pero el daño a la asistencia en los dos supuestos cambia, porque es desleal cuando rompe la confidencialidad, porque la usa. Pero en el segundo caso no requiere usarlo, sino solamente el acceso ya es considerado desleal. Es decir, el acceso al secreto ya es ilegal. En cambio, en el acceso legítimo, pues tuvo acceso legítimo, y lo que sería desleal sería el uso y la vulneración de esa carga de confidencialidad sobre la información. Tendríamos nexo causal, un comportamiento donde alguien tuvo acceso legítimo, pero lo que hizo fue vulnerar o violar el secreto que se le dio legítimamente. Y el segundo caso es ya una persona que tuvo acceso a través del espionaje, y esa es la causa del daño a la concurrencia. De ahí tenemos causa-consecuencia, por eso es que el nexo causal resulta de la mayor importancia. Y acá vemos como un supuesto de deslealtad se mira bajo la óptica de responsabilidad civil, es decir, existe un daño a la concurrencia asistir, existe un comportamiento probado que es un secreto violado, y el secreto violado, que es el nexo causal, el secreto violado es la causa del daño a la concurrencia. En el caso que vimos al principio del capítulo, ¿en qué consiste? Vemos cómo a través de las chuzadas a un teléfono aparece cómo alguien tiene acceso a una información. Y esa información es comercial y es de la mayor importancia, porque es el plan de mercadeo de una compañía. Y cómo a través de una posibilidad de oír la conversación privada de otro se tiene acceso ilegítimo, y hasta ahí ya sería desleal. Porque es que una chuzada desde el punto de vista comercial ya es ilegal, independientemente de la consecuencia. Pero acá es un poco más gravoso, hay un agravante, como dicen en derecho. Y el agravante es que usó esa información, una para difamar a alguien,
y 2, para apropiarse de un secreto que fue elaborado por otra persona. Con eso tendríamos un supuesto donde hay un acceso ilegítimo a un espionaje, no político sino comercial, y ese espionaje lo que hace es dañar la concurrencia, y el nexo causal es la violación del secreto, daña la concurrencia porque tenemos un nexo causal. Con eso tendríamos una forma de deslealtad dentro del mercado. Profesor Ferguson, dentro de los múltiples comportamientos desleales que hay dentro de la ley, hay uno que resulta muy importante y es la violación de secreto. Quisiera entonces en esta pequeña cápsula poder conversar con usted acerca del secreto, la importancia del secreto y si es democrático el secreto. El secreto es uno de los comportamientos éticos mejor analizados por la ética. El secreto, el romper secretos y violar secretos es lo que lleva a las guerras y a la violencia. Digamos, si hay un caldo de cultivo es cuando se rompen los secretos. Cualquier tipo de secreto. Desde los secretos que utilizan en una casa y que un niño los puede llegar a contar en determinado momento cuando llega una persona, hasta secretos de Estado, donde se divulgan los secretos de Estado. Los secretos son claves y tenemos que tener una cultura donde el secreto se cumpla. Yo le pregunto dentro de eso, muchas veces la educación es secreta. ¿Vale la pena tener la educación en secreto o los secretos verdaderamente son importantes? Porque desde el punto de vista educativo, la educación no puede ser secreta. Perfecto, has tocado el tema, un tema interesante, que es el tema de la educación. El secreto en ciencia realmente no existe. Los secretos existen en tecnologías, pero en ciencia no, porque la ciencia avanza en la medida en que no hay secretos. Entonces es que no existen los secretos en ciencia. Si nosotros hiciéramos lo mismo en educación, pero en una educación científica, pues indudablemente el secreto no existiría, pero utilizamos tecnologías en educación y por eso tenemos secretos. ¿Cómo queda una persona después de que un secreto ha sido divulgado? Si uno quiere conseguirse un enemigo, divulgue un secreto. Esa sería la consecuencia de divulgar secretos, porque la persona que le divulgan un secreto no quiere volver a tener ningún tipo de contacto con esa otra persona. Muy bien, vamos del otro extremo. Es que saca una persona cuando divulga el secreto de otra persona. Las cosas que son secretos debemos de pensar que están en el tiempo, que no son eternas, sino que están en el tiempo. Y una cosa que es verdad hoy, mañana puede ser una mentira. Entonces divulgar secretos a veces es perder el tiempo realmente. Entonces es válida la complicidad en el secreto. El secreto debe tener cómplices. Si no hay cómplices, no hay divulgación de secretos. O sea, tiene que tener uno cómplice, alguien que quiera escucharlo. Tiene que haber un oyente para el que divulgue el secreto. El puro hablante no alcanza a manejar, destruir un secreto. Profesor Ferguson, muy amable por sus palabras.